Gracias a Dios porque nos podemos encontrar en este día. Tenemos algunos de los hermanos enfermos con distintas situaciones. Pedimos que sigan orando por ellos, aislados. Y bueno, estar orando por ellos es lo que podemos hacer. Alguno que esté cerca, una llamada, necesitan algo, eso también es muy valioso en tiempos de aislamiento, ya que es difícil salir, a veces no porque uno no tenga, sino porque no puede. Entonces es importante poder ayudar de esa manera también. Un llamado, ¿cómo estás? Estoy orando por vos. Es muy importante en el cuerpo de Cristo y eso fortalece al que está necesitado en ese momento. Ahora son otros, en otros momentos podemos ser nosotros y cada uno nos puede tocar. Vayamos a la Biblia, al libro de San Juan, capítulo 8. Allí encontramos una historia. El título dice La mujer adúltera, y vamos a leerlo. Dice acá la escritura, San Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, después de haber estado en el monte de los olivos, él frecuentaba ese lugar para ir a orar. Dice que había descendido, volvió al templo y por la mañana enseñaba. Pero allí andaban dando vueltas estos escribas y fariseos que buscaban cómo tentándole para poder apresarlo. Ya buscaban para poder liquidarlo. Pocas palabras. Entonces trajeron a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio y la trajeron ahí ante Jesús. Se la presentaron y en este momento, si nos ponemos a ver, le dicen, Maestro, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en adulterio, cuando el día anterior le había dicho que él era un engañador. ¿Cómo buscaban la manera de estar en contra de Jesús todo el tiempo? A ellos no les preocupaba la ley, porque ellos no eran de los que cumplían la ley. Ellos eran los que con pesadas cargas hacían que otros las cumplan. No les importaba el pecado de la mujer, ni si se salva o no se salva. No les importaba a ellos. Sino que la traían para tentarlo a Jesús, para poder acusarlo. Pero Jesús mismo
siempre ante acusaciones mantuvo silencio. Fue muy cauto y fue muy corto de palabras, aún para hablar en estos momentos. Cosa que nos sucede distinto a nosotros muchas veces cuando nos están acusando. Intentamos defendernos con tantas cosas. Pero vemos a Jesús que tomándose el tiempo, ni hablar, ni culpar. Dice que se sentó allí, bueno, estaba sentado, se había agachado un poco y escribía con el dedo en el piso. No sabemos qué escribía, no sabemos qué dibujo hacía o qué era lo que hacía. Pero de pronto llegó el momento, se enderezó y les contestó. Versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les contestó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sé primero en arrojar la piedra contra ella. Esto es muy frecuente, que aquellos que minimizan o disimulan sus propios pecados sean más severos con los pecados de los demás. Estos eran los fariseos. Ellos se creían sin pecados, ellos se creían santos, pero siempre utilizaban a alguien que lo encontraban en pecado para sentirse, en pocas palabras, felices, porque el otro es más pecador. Y el hombre siempre está buscando a alguien que esté por debajo suyo o al parecerse más pecador. Así puede sentirse más feliz. ¿Vieron cómo muchas veces contestamos? Y sí, pero a otro le va peor. La verdad estoy bien porque a otro le va peor. Y nos sirve de consuelo ver al que está peor y sentirnos como bien porque yo estoy mejor que ese. Pero ¿qué hace esto en el caso del pecado? Cuando nosotros vemos, sí, pero yo no soy tan pecador como... Nosotros no somos tan pecadores como esa mujer que fue sorprendida en adulterio y es digna de muerte. Teniendo este pensamiento, teniendo esta manera de pensar, vamos descendiendo la pauta de la moral hasta que llegamos a ser una persona más pecadora aún. Porque no nos comparamos con Jesucristo, que es el más santo, sino que nos vamos comparando con un pecador. Donde muchas veces se dice, dejó la vara muy alta. Más vale, siempre la vara debemos medir desde donde estamos para arriba, no para abajo. Claro, yo hice esto, sí, pero no viste lo que hizo mi hermano, no viste lo que hizo el otro. Cuando pensamos de esa manera nos encontramos en la misma posición que los fariseos. En Lucas 18:11, allí encontramos un fariseo que estaba en el templo. Juntamente con él había un publicano. Y este fariseo dice que en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Cuando nuestra oración debe ser: Dios, perdona porque soy. Y allí confesar nuestra lista de pecados, si Él es justo para perdonarnos. Estos fariseos que habían traído a la mujer presentaron un versículo de la ley de Moisés que dice que debe ser muerto aquel que es sorprendido en este pecado. En Levítico 20:10 lo leemos así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no trajeron al hombre también?
Yo creo que sola la mujer no podía ser adúltera. Necesitaba inevitablemente de un adúltero, de alguien que la acompañe para hacer la macana. Ahora, me hago otra pregunta. En otra de las versiones dice, yo me pregunto, ¿y si hubiera sido uno de ellos el que estaba con ella? No lo dice la Biblia, simplemente me pregunto. Ellos sus pecados los cubrían, no era capaz de confesarlos. Y si alguien que tenía que pagar, que sea ella la que pague. De pronto ella estaba casi segura que iba a morir ya porque la trajeron para apedrearla. Ella ya no tenía nada que decir. Quizás ni siquiera iba a acusar y decir, sí, vos hablás, pero si yo estaba con vos. Entonces, no sabemos eso. Es una suposición mía. Alguien tuvo que haber estado con ella y eran los dos, debían ser los dos apedreados. No apareció el hombre. Lo que sí sabemos es que Jesús les dijo a ellos, el que de vosotros esté libre de pecado, o en otra versión dice, el que de vosotros esté libre de este pecado, que arroje la primer piedra. Jesús allí en su sabiduría los puso entre la espada y la pared. Antes de matar a esta mujer, antes de arrojar la primer piedra, quiero que hagan un análisis de su corazón, les dijo. A ver qué hay dentro suyo. Después de decirle esto, se inclinó nuevamente a tierra. Piensen, de pronto les doy el tiempo. Dicen algunos a lo largo de la historia o de lo que se fue hablando, dicen algunos que Jesús escribía allí y de pronto lo que escribía era los pecados de ellos. Podían ir leyéndolos allí en lo que Jesús escribía. Dicen. O Jesús hacía una lista de pecados de pronto. ¿Ustedes están libres? O de este, o de este, o de este, o de este pecado. Aquellos hombres, después de unos minutos, condenados por su propia conciencia, de los escribas y los fariseos, comenzaron a retirarse. Ya entendían que no eran tan limpios, tan puros y tan capacitados como para juzgarla. Y dice que desde los más grandes, los más ancianos, comenzaron a retirarse hasta los más jóvenes. Me imagino la vergüenza que pueden haber sentido delante de Jesús y de toda la gente que estaba allí. Porque no pudieron aún condenarle a esta mujer estando Jesús allí. Y el apóstol Pablo, hablando de esto mismo, él lo decía de esta manera en Romanos 2:1, principalmente sobre aquellos que juzgan. Lo voy a leer en dos versiones. Dice en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Sabemos que el hombre, la mujer, los hombres en general, vivimos en este mundo, estamos hechos de carne y huesos, somos formados de cuerpo, alma y espíritu. Los pecados que vamos a cometer son tan normales para mí como para usted. Tenemos las mismas tentaciones, tenemos a veces las mismas ambiciones, las mismas envidias, las mismas codicias. Jesús, estando en la tierra, conocía todo eso perfectamente. Y el corazón del hombre ante él no es encubierto, conoce todo.
Entonces de pronto lo que me pasa a mí, estoy seguro que le puede pasar a cualquiera de los hombres que están aquí, a las mujeres también. Porque vivimos en este mundo. Entonces, muchas veces intentamos juzgar al otro, pero no nos damos cuenta que nosotros que juzgamos hacemos lo mismo. Y estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Estamos queriendo poner el pecado del otro como más grave para que yo sentirme bien. Lo mío es más leve. Ahora, este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente dice así: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a que la de ellos. De pronto podríamos decirle, o Jesús podría decir: fariseos, ustedes se encuentran en la misma condición que ella. Ustedes merecen también ser apedreados. Y no tienes ninguna excusa, dice Pablo, cuando dice que son perversos y merecen ser castigados. Te condenan a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener al condenar a otro? ¿Cuán simple debemos ser antes de mirar a otro y poder mirarnos a nosotros? Pero sí hay algo que la Biblia nos aconseja que hagamos, y sí debemos hacer, y es enseñar y con amor y mansedumbre restaurar al hermano que ha caído. Dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si sos tan espiritual, de pronto le dice: no lo juzgues, enséñale el camino correcto. Si eres tan espiritual, llévalo a la cruz. Si eres tan espiritual, ayúdalo a orar. Si eres tan espiritual, ayúdalo a confesar su pecado y guárdalo tú en secreto. Y dáselo al Señor nada más. Si te crees tan espiritual, no lo mates, no hagas leña del árbol caído, como se dice. ¿Sabes por qué? Porque de pronto cuando tú juzgas, tú haces lo mismo. Considérate, dice la segunda parte de este versículo en Gálatas 6:1, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenés que tener mucho cuidado, porque como dicen, en este mundo todo da vuelta, vivimos en este mundo, es un pañuelo. La tentación que tu hermano está pasando en este momento, puede ser que tú ya la hayas pasado o que tú la vas a pasar. El pecado que está condenando a tu hermano puede ser que ya te haya condenado o puede ser que te va a condenar en algún momento. No seas de los que levantan el dedo y señalan. Más vale, sé de aquellos que con amor, con mansedumbre, con paciencia, enseñan. Ayúdales a orar. Ayúdales a ir a la cruz de Cristo. Amén. Jesús, de pronto, me imagino que estaba allí sentado, escribiendo todavía, y ya habrá escuchado los pasos de todos aquellos que retrocedían y se fueron. Jesús, siendo el único sin pecado, podía él tirar la primera piedra. Y si él tiraba la primera piedra, todos los demás tenían la autoridad de tirar las piedras y la mataban. Pero Jesús la perdonó, no la condenó. Dice el versículo, volviendo a San Juan 8, el versículo 10 y 11,
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dice que se levantó, miró, no vio a nadie y seguía a la mujer allí en medio. Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno me condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. ¿Sabe lo que le había pasado a ella en este momento? Encontró al Dios que la amaba. Sus ojos fueron abiertos. Encontró a ese Dios de perdón. Encontró a ese Dios que no juzga, sino que perdona. Ninguno, Señor, ni yo tampoco te condeno, le dice. Vete y no peques más. Una de las partes centrales de este mensaje para mí es esto: vete y no peques más. Cuando el Señor entra a tu vida, cuando el Señor toca tu corazón, cuando el Señor te perdona, no es de pronto para que tú vayas y te ensucies de nuevo, no es para que vayas y te revuelques en el mismo pecado del cual te sacó. A ella le dijo: vete y deja el adulterio, deja de practicar el adulterio. Dedícate, no sé, a tu familia, búscate un marido, cásate, sé fiel a él. Deja lo que estabas haciendo, deja ese pecado y no vuelvas nunca más a ese pecado. Vete y no peques más. Vete y no persistas en pecar. Jesús sabía que después de haberlo conocido, después de haber tenido aún esta experiencia, Él sabía que aún el postrer estado de la persona puede llegar a ser peor si continúa pecando. Hemos visto a lo largo de los tiempos hermanos que lamentablemente han persistido en pecar. Hermanos que no han querido arrepentirse. De pronto quizás ni han conocido al Señor. Pero el estado postrero de aquel que conoce a Cristo y se aleja es peor, es más degradante. Vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. ¿Qué significa? Que después de haber conocido a Cristo, vuelves a tocar el mismo pecado y de pronto eres vencido por ese pecado. ¿Sabes qué? El diablo, cuando sabe que tú has sido vencido con algo una vez, aunque Cristo te restaure, va a ir a buscarte de nuevo. Y ahí está esa fuerza y esa libertad que Dios te ha dado para que tú puedas vencer al pecado y decir: no, yo eso no hago más, yo me retiro de este lugar, yo me voy, yo no practico. Entonces dice aquí en Pedro: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Continúa: porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Que no seamos de aquellos que después de que Cristo nos ha lavado, juguemos un día a la iglesia y un día al mundo. Un día a la iglesia, un día al mundo. Tu vida va a ser un infierno de esa manera. Nunca vas a ser feliz. No vas a ser feliz ni en la iglesia, ni vas a ser feliz en el mundo. Y las cosas te van a ir mal en peor si persistes en pecar, aún conociendo a Cristo. Amén. Otra de las cosas graves que nos pasan si continuamos pecando, dejar de confiar en Dios, en su propia fuerza, en su justicia. Dice en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí que soy la fuente de agua viva. Se negaron a permanecer en mí. Y más vale, ¿sabes qué hicieron? Buscaron su propio camino, cavaron sus propios pozos. Y dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Todo lo que aún Dios les puede dar se va como si nada. De pronto tú puedes decir, pero Señor, yo vengo a la iglesia y el lunes soy el mismo. Y sí, porque tienes tu cisterna rota. Porque tu confianza no está puesta en Dios, tu fuerza no está puesta en Él. Tu vida no descansa en Él. La sigues manejando tú. Cuando tú continúas manejando tu propia vida, tu cisterna está rota. Y lo que Dios te puede dar se va. No permanecer en sus caminos y aún retroceder es desagradable a los ojos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe es creer en Dios. Es cada día creer en Él. Creer que Él nos ama, creer que Él nos dio la vida, creer que Él nos dio el aire, creer y por eso alabarle. Creer y por eso confesar nuestros pecados. Creer y saber que Él ha vencido en la cruz. Y hoy eso que Él ha vencido en la cruz, hoy también me sirve y esa sangre me lava. Así como le decía a los discípulos, tú quizás no has hecho un pecado grande, no has adulterado, pero en tu diario vivir se te ha cruzado un mal pensamiento, te has enojado con alguien y como le decía Jesús a sus discípulos, lo que yo hago ahora no lo entenderán, pero es necesario que se laven los pies y las manos, ustedes ya están limpios, ustedes no permanecen en pecado. Pero todos los días cometemos pecado. ¿Se entiende? Permanecer en pecado es una cosa, es persistir en el pecado y no querer dejarlo. Ahora, pecar por un error, por un enojo, como decía, una mentira, eso sí, cada día llevarlo a la cruz, decir, límpiame, ayúdame. Todavía me equivoco. Y vamos a equivocarnos hasta el fin de nuestros días. Y cada día debemos ir a Él. Amén. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocedo, si vuelvo atrás, si vuelvo a persistir en la antigua vida, no será de agrado para Dios. Y nuestra idea es agradar a Dios, ¿verdad? Que Él nos ama. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. De eso somos nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra cosa que hace detener nuestra vida, nuestro crecimiento, que hace permanecernos en pecado muchas veces,
es no confesar nuestro pecado, es guardarlo. Y eso es aún lo que nos enferma. Eso nos quita la felicidad, nos quita el gozo, nos quita la vida. El salmista había aprendido muy bien esto en el Salmo 32, versículos 3 y 4. Decía: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mientras me guardé todo adentro. ¿Saben lo que hacen los psicólogos muchas veces? Y aquel que haya ido a un psicólogo y se haya hecho sacar plata, ¿sabe lo que hizo el psicólogo con usted? Lo hizo que hable y que saque lo que tiene dentro. Y usted, cuando salió del psicólogo, el psicólogo no le dijo nada, quizá. Salió contento. Usted lo único que hizo era confesarle sus pecados. Pero ¿sabes qué? El psicólogo no puede perdonarlo. Dios sí perdona. Eso es lo que debemos hacer. Queremos ser libres. Queremos tener una conciencia tranquila. Queremos ser sanos. Debemos confesar nuestros pecados a Dios. Felicidad, gozo, paz habrá en nuestras vidas. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y librarnos de toda maldad. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Me sentía que estaba incendiado por dentro, me sentía seco. Claro, ¿con qué necesidad cargamos toda la culpa, todo el pecado, si Él ya la llevó? Es fe lo que necesitamos. Es creer que Él nos dio la libertad. Es creer que Él nos perdonó. Es creer que Él nos sanó. Fe. Mas el justo vivirá por fe. De pronto, ¿sabes qué es lo que le pasó a esta mujer? Lo más liberador, y debe agradecer a Dios porque estos hombres la hayan sorprendido en este pecado. Su pecado fue descubierto. Y podríamos decir que no así el pecado de los escribas y fariseos, que se lo guardaron. Y cuando Jesús dijo: si ustedes están libres de pecado, arrojen la primera piedra, ¿qué había dentro de ellos? Había pecado. Pecado que ellos no estaban dispuestos a confesarlo, ni ser libres de eso. Es más, su propia justicia los hacía pensar que ellos eran santos y por eso podían juzgar a otros. Pero esta mujer, al ser descubierta en el pecado, Jesús le dijo: ¿ellos no te condenaron? No, yo tampoco. Vete y no peques más. Amén. Y lleva tus pecados a Él. Confiésale tus problemas. Confiésale tus faltas, tus dudas. Habla con Él. Él te va a perdonar, Él te va a limpiar. Vivirás una vida feliz y en paz con Él. Amén. ¿Oramos? ¿Sabes qué? Mientras que estemos orando, quizás el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está mostrando algún pecado, alguna falta, algo que hayas hecho en la vida o algo que vienes cargando hace años y necesitas ser liberado. Dios no quiere que vivas así, pero tú sí lo necesitas. Entonces, entrégale a Él. Dile: yo no puedo más con esto. No puedo más con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, con la mentira, con el robo, con la envidia, con la codicia, con la murmuración. No puedo más.
y no lo quiero más, Señor. Ayúdame. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú has muerto en la cruz para perdonarnos. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Venciste al enemigo una vez y para siempre. Señor, y aún así como esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, venimos a ti con nuestras propias faltas. Sabemos que hay un enemigo que nos condena, pero también sabemos que tú perdonas. Por eso venimos a ti. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, perdona mis faltas. Señor Jesús, y ayúdame a caminar firmemente. Señor, y cuando salga aún de aquí, no quiero volver más a ese pecado, a esos pensamientos, a esas faltas. Quiero seguir caminando en fe, buscándote a ti, alabando, bendiciendo y exaltando tu nombre. Señor Jesús, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Señor Jesús, ruego por aquellos que se han alejado. Tu Espíritu Santo pueda, así como habló a aquel hijo pródigo estando perdido en el mundo, Señor Jesús, tú puedas hablar a aquel que está perdido. Y así como también se reveló el pecado de aquel hijo que estaba dentro de la casa, Señor, también de nosotros que estamos o que participamos en las reuniones, si hay algo dentro nuestro, Señor, quítalo, lo entregamos a ti. Sabemos que tú lo llevaste allí en la cruz y tú eres aquel que limpias todo pecado. No hay nada que tú no puedas limpiar. Señor Jesús, necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir en santidad, necesitamos, Señor Jesús, ser felices. Ser felices porque tú nos amas, ser felices porque tú nos regalas la vida eterna. Y gracias, Señor Jesús, te doy por todo. Señor Jesús, tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén.